Buenos días. En este vídeo voy a hacer la corrección del simulacro de examen de segundo de la ESO para el tema de los estados de la materia, ¿vale? Este vídeo se parece mucho a uno anterior, por tanto se puede ser complementario. Aquí hemos añadido alguna cosa, pero bueno, vamos a verlo así por encima. Si queda algo incompleto, podéis comprobar el vídeo el otro vídeo, ¿vale? Que tendréis también el enlace. Vale. Primero que nada me pide completar el siguiente cuadro, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen los gases, los líquidos y los sólidos? Y además añadir un ejemplo. Por tanto, esto lo podemos encontrar, ¿vale? Los sólidos, líquidos y gases, muy básicamente aquí. Sólidos, líquidos y gases, ¿vale? Donde te dice que tienen, aquí lo tenemos, ¿vale? Los sólidos, aquí está un poco intercambiado, da igual, pero aquí me pide primero los gases. Tienen forma y volumen variable, pues forma variable, volumen variable. ¿Se pueden expandir? Sí, se pueden expandir y comprimir, ¿vale? Porque las partículas están muy separadas. Podríamos haber ido a este apartado de aquí, donde también lo explica basándose en la teoría cinético-molecular, que es la que explica cómo es el movimiento de las partículas. En un gas, ¿vale? Pues las partículas están, me vuelve a repetir aquí, tienen forma y volumen variable, sus partículas se mueven por todo el recipiente porque las fuerzas son débiles, si cambia la fórmula, la forma o el volumen del recipiente, cambian también la forma del volumen del gas. Se pueden expandir y comprimir porque las partículas están libres, están en libertad. ¿Vale? Entonces, es decir, aquí lo tenemos todo desarrollado basándose ya en el comportamiento de las partículas del gas. ¿Vale? Pero en este cuadro aquí solo pedía simplemente completar forma y volumen si se expanden con el ejemplo. Ya el líquido tiene forma variable, es decir, se puede amoldar, la forma puede variar si la trasvaso de un recipiente a otro recipiente con forma diferente, el líquido se puede deformar. En cambio, el volumen seguirá siendo el mismo, es un volumen constante. Y se expanden poco, he puesto yo, ¿vale? Aquí, molt poc, fica. Se expanden o se comprimen muy poco. Y después, los sólidos tienen forma y volumen constante y no se pueden expandir. Esto también lo podemos encontrar aquí detrás que he dicho, ¿vale? ¿Qué ejemplo he puesto yo? Pues mira, para un gas podríamos haber puesto oxígeno, nitrógeno, el aire, no sé, dióxido de carbono, que es un gas también. Líquidos, he puesto el alcohol, porque a lo mejor la habitual es el agua, pues ahora he puesto alcohol, un alcohol de curar, la leche, cualquier cosa, ¿vale? Sólido, pues podría ser una piedra, podría ser la madera, la fusta en este caso, ¿vale? Cualquier sólido. Vale, como he dicho, todo esto lo tendríamos aquí al detalle, pero ahora no me lo pedía. Ahora, contesta les següents qüestions. ¿En qué estado las partículas disponen de total libertad para moverse? Vale, leyéndose un poco estos párrafos, estos tres, el naranja, el verde y el verde, ¿vale? Bueno, es que esto es azul, da igual. Podemos responder fácilmente, incluso también por lógica, ¿vale? ¿Cuál de los tres estados de la materia, las partículas poseen libertad de movimiento en el estado gaseoso? ¿Qué le pasa a las partículas materiales en elevar la temperatura? Aquí lo tenemos. Mira, estos dos puntos son también muy importantes porque es lo que me explica la teoría cinética. Es decir, la teoría cinética lo que dice es que toda la materia, ya sea sólida, líquida, gas, está formada por partículas muy pequeñas, más o menos unidas según el estado en el que se encuentre, según si es sólido, líquido o gas. Además, las partículas están en movimiento. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más elevada será la temperatura. ¿Vale? Por tanto, ¿aquí qué le pasa a las partículas cuando elevamos la temperatura? Pues más o menos lo que hemos entendido aquí es que cuando elevaremos la temperatura se van a mover más las partículas, ¿vale? Se van a mover más. ¿Por qué el estado gaseoso tiende a ocupar todo el volumen que lo contiene? Pues aquí estará, ¿vale? Porque tienen totalmente libertad, he puesto yo, ¿vale? Aquí lo tenemos. He puesto porque las partículas tienen total libertad de movimiento. Y aquí estaría, ¿vale? En los gases las fuerzas de las partículas son tan débiles que las partículas se mueven en total libertad por todo el recipiente. Ahí estamos, ¿vale? Muy bien, ¿por qué los sólidos no se pueden comprimir? Y aquí estaría la respuesta, muy bien. Los sólidos ni se comprimen ni se expanden porque las fuerzas entre las partículas lo impiden. Yo he puesto una respuesta que también puede ser válida, ¿vale? Porque las partículas realmente ya tienen unas fuerzas tan grandes, están tan unidas, que es difícil comprimirlas, ¿vale? Es decir, están ya tan próximas que es difícil comprimirlas más aún.
Vale, 3. ¿Qué diferencias hay entre el movimiento de las partículas de un sólido y un líquido? Me está preguntando diferencia en el movimiento, según la teoría cinética, ¿vale? Según un sólido y un líquido, es decir, sólido y líquido. Voy a comparar estos dos párrafos. Diferencias en el movimiento. No lo he contestado, pero lo digo ahora de viva voz. Eh, Vale, aquí lo importante del sólido es que las partículas están tan unidas, forman una estructura tan rígida, que solo están en movimiento de vibración. No podemos decir que están quietas, no, tienen una ligera vibración. Y por tanto esto, pues, ¿cómo lo desarrollaríamos? ¿Vale? A la hora de dibujarlo, a mí me gusta dibujar las partículas de un sólido, que supuestamente son bolitas, como así, como que están en tensión, están vibrando respecto a su posición fija, ¿vale? En cambio, en un líquido, las partículas están unidas, forman pequeños grupos que pueden yiscar. ¿Qué quiere decir yiscar? Resbalar, ¿vale? Deslizar unas respecto de otras. Unas respecto de otras, ¿vale? Y bueno, pues que sí que tienen ya libertad de movimiento porque se deslizan unas respecto de otras. Esta era la principal diferencia, ¿vale? Vale, vamos al 4. Completa el esquema de los cambios de estado. Esta pregunta va a salir, es que es típica, ¿vale? La podéis encontrar en otro vídeo, mejor más al detalle. Aquí me he limitado solo a ponerlo aquí, así, tal cual. De sólido a líquido, ¿cómo se llama el cambio de estado? De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, sublimación inversa. ¿Vale? Esto sería lo que me pide aquí. En cambio, en la actividad 5, ¿vale? Lo que me está pidiendo es que ponga un ejemplo de cada uno de los cambios de estado anteriores. Por tanto, vamos allá. Vamos a poner de sólido a líquido, fusión, ejemplo, derretir hielo, ¿vale? De líquido a sólido, solidificación, ejemplo, hacer hielo, hacer cubitos de hielo. De líquido a gas, ¿vale? Que sería vaporización. Aquí podemos poner, pues, cuando se seca un charco de agua, cuando se pone agua a hervir para cocer los macarrones, ¿vale? Cualquier ejemplo, ya os indicaré un poquito porque tiene que ver con este ejercicio. De gas a líquido, condensación, pues cuando salimos de la bañera, el vaho que se produce en el espejo, por ejemplo, o la rosada, ¿vale? Lo que es la rosa, ¿vale? Que es cuando hace mucha humedad en el ambiente y se moja el suelo, el jardín, ¿vale? La rosada. De sólido a gas, sublimación, ejemplo de sublimación, pues por ejemplo la pastilla antipolillas, que es de naftalina. O también el ejemplo que es siempre un comodín es el yodo. El yodo es una sustancia sólida gris metálica o aspecto metálico que sublima, pasa directamente a gas morado, no, sin pasar por el líquido. Y después de gas a sólido sería sublimación inversa. El ejemplo sería, pues también podría servirnos el yodo. El yodo, este gas morado, este vapor morado, cuando se enfría pasa directamente a ser otra vez sólido, ¿vale? En forma de perlitas pequeñas metálicas, ¿vale? Muy bien. Quines diferències hi ha entre evaporació i ebullició? És que el cambio de líquido a gas se llama vaporización, pero hay que distinguir dos fenómenos de vaporización. Evaporación añadiendo la A y ebullición, ¿vale? ¿Y qué dos diferencias hay? Lo veréis muy bien en el otro vídeo, ¿vale? Aquí lo comento en castellano porque sé que hay gente que lo quiere en castellano. Por tanto, evaporación. La evaporación ocurre, hay dos diferencias, muy importante. La evaporación ocurre a cualquier temperatura. Por ejemplo, un charco de agua se seca sin llegar a 100 grados. A una temperatura cualquiera. Hay días que estamos a 10 grados y el charco se seca. Hay otros días que estamos a 40 grados y el charco se seca. Y, por ejemplo, también cuando secamos la ropa en el tendedero, ¿vale? Se seca sin llegar a 100 grados. ¿Vale? Está pasando el agua líquida a gas, ¿vale? Y además, en cambio, en la ebullición ocurre a una temperatura determinada. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Poner agua para hervir los macarrones, la pasta, ha de llegar la temperatura a 100 grados, ¿vale? Temperatura cualquiera,
temperatura determinada. El agua a 100 grados, por ejemplo, el alcohol a 87 grados. Hervir aceite, seguramente mucho más, ¿vale? Mucho más de 100 grados. ¿Qué otra diferencia hay? Mirad, la evaporación ocurre solo en las partículas más externas, ¿vale? Es decir, si esto es el líquido, solo en las partículas más externas. Esto lo podemos representar si yo dibujo un líquido, ¿vale? Así un poco desordenado, ¿vale? En la evaporación solo escapan las partículas más externas a cualquier temperatura. En cambio, en la ebullición, ¿vale? Las pongo así. Todas a la vez, todas están chocando, todas han llegado a la temperatura de ebullición y todas cambian a la vez de estado. Bueno, a la vez. Todas están adquiriendo esa energía para cambiar de estado. Todas, no solo las externas. ¿Vale? Por tanto, tenemos estas dos diferencias. Identifica los estados de la materia de cada recipiente y los cambios que se producen. Esto es un sólido. ¿Vale? ¿Por qué lo veo? Porque veo que las partículas están muy juntitas, se parece a esto, ¿vale? Un sólido que pasa a ser un líquido. Este es el cambio de fusión y por tanto lo añado ahí, fusión, ¿vale? Sólido en castellano estamos ahora, líquido, ¿vale? Fusión. Después, esto sería un gas que pasa a sólido, sublimación, pues añadimos aquí sublimación, ¿vale? Esto es un gas que pasa a... perdón, esto es sublimación inversa. Vale, ahora pasamos de gas a líquido. Esto es condensación, ¿vale? Reconocemos el estado según el orden de las partículas y lo separadas que están, ¿vale? Sólido, líquido, gas. Sólido, gas, líquido, ¿vale? Esto eran 3 casos separados, ¿eh? Muy bien. Vale, seguimos en el siguiente ejemplo. Para hacer la 8, ¿vale? Tenemos una tabla aquí con datos que me está diciendo que esta es la temperatura de fusión del oxígeno y la temperatura de ebullición del oxígeno, ¿vale? Entonces, aquí lo que me puedo poner es como si fuese una regla, ¿vale? Donde aquí tenemos el 0 en este caso, a menos 183 grados tendríamos que paso de gas a líquido y de líquido paso a sólido justo a menos 218,8 grados centígrados, ¿vale? Esto para el caso del oxígeno. Para el caso del alcohol lo mismo, tendríamos por aquí, teníamos gas, líquido por aquí, sólido por aquí. Y con las otras sustancias más de lo mismo. Por tanto, una vez esto, vamos a intentar contestar las preguntas en los apartados A, D. El estado de agregación, estado físico, sólido, líquido, gas, del oxígeno a menos 180 grados es, a menos 180 grados, ¿dónde está el oxígeno? Aquí, menos 180 grados, aquí o aquí. El menos 180 cae dentro de este intervalo de temperaturas de menos 183 hacia el más positivos. Por tanto, es gas, ¿vale? El estado de agregación del alcohol a 0 grados es, vamos a ver el alcohol, a 0 grados, el alcohol lo tenemos aquí, por aquí es gas, por aquí es líquido y por aquí es sólido, como he dicho antes, ¿vale? Pues el 0 grados dentro de este intervalo, dentro de este o dentro de este, pues el 0 está entre este y este, es decir, es líquido. El estado de agregación del hierro, vamos a hablar ahora del hierro, a 1000 grados es, vamos, lo mismo. 1000 grados está por aquí o por aquí. Es decir, por aquí, entre 1500 y 2800 o por allá. Pues en 1000 grados está por aquí. Sería sólido. ¿Vale? El estado de agregación del aluminio a 1000 grados es a 1000 grados. El aluminio está por aquí o por aquí. Pues estaría por aquí, ¿vale? Y por tanto es líquido. ¿Vale? Es decir, 1000 grados está entre 660 y 2500. Vale, espero que haya servido. Vamos a seguir con la última hojita. ¿Vale? Dice, respon completamente el switch amb la següent gràfica. Vale. Primero que nada, esto es una gráfica donde se representa la temperatura frente al tiempo, el tiempo en minutos, ¿vale? Pero me da igual, ¿vale? Es decir, tal como vayamos hacia aquí, lo que está pasando es que avanza el tiempo. Y veo que la temperatura, ¿qué pasa? Aumenta. Por tanto, es una curva de enfriamiento o de calentamiento. Vemos que la temperatura aumenta, por tanto es de calentamiento. ¿Cuál es la temperatura de fusión de esta sustancia? Esta sustancia no es el agua. El agua la reconocería porque este tramo de aquí, la fusión estaría sobre el 0 y la ebullición estaría sobre el 100. Esta sustancia tiene una temperatura de fusión, yo reconozco que esto es fusión, porque pasaría de sólido a líquido
Y esta es la temperatura de ebullición porque pasaría de líquido a gas, ¿vale? Recordad que durante la fusión se mantiene sólido con líquido hasta que la temperatura ya, o sea, hasta que todo es líquido, ya entonces la temperatura aumenta. Aquí se equilibra el líquido con gas y cuando ya todo es gas, la temperatura sigue aumentando. Por tanto, la temperatura de fusión es de menos 30. La temperatura de ebullición es de 20, ¿vale? Fijaros aquí, 20, más o menos 20. La temperatura de solidificación, ¿vale? Si esto es ebullición, si bajásemos, esta temperatura de ebullición coincide con la temperatura de condensación. Si fuésemos hacia abajo, ¿vale? No es el caso, no es lo que me está pidiendo. La solidificación sería si yo llego a solidificación de líquido pase a sólido, perdón. Por tanto, es esta misma temperatura de fusión de menos 30 coincide con la temperatura de solidificación. La temperatura de condensación, ahora sí lo he dicho, que sería 20 grados otra vez. L'estat d'agregació a 10 graus centígrads. A 10 grados positivos, ¿vale? Aquí estamos en líquido. L'estat d'agregació a 25 grados. A 25 grados ya hemos pasado la temperatura de ebullición y por tanto es gas. L'estat d'agregació a 110 graus. Si en 110 ni siquiera se observa, será gas seguro. A menos 10 que está por aquí, es líquido, ¿vale? Y a menos 50 que estamos aquí, ya es sólido, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a la última pregunta, que esta sí que no está en el otro vídeo. ¿Qué le pasa al volumen de una cantidad de gas? Es que fijaros que este tema sí que teníamos aquí, los gases, ¿vale? Por tanto, tenemos que saber un poco cuando hay experiencias a temperatura constante, cuando hay experiencias a volumen constante y cuando hay experiencias a presión constante. La ley ahora no os lo exijo, ni la fórmula tampoco, pero sí que os exijo en segundo de la ESO saber si aumenta o disminuye, ¿vale? Una variable u otra. Por ejemplo, a temperatura constante, la temperatura se mantiene constante, y lo que va a variar es la presión y el volumen. Y de hecho, la presión por el volumen es una relación constante. Es decir, si aumenta la presión, el volumen disminuye y al revés, ¿vale? Es decir, aquí ¿qué le pregunta? ¿Qué le pasa al volumen de una cantidad de gas que está a temperatura constante? Temperatura constante, vamos a basarnos en este cuadro de aquí. Cuando aumenta la presión. Si yo aumento la presión, ¿vale? Es decir, si añado peso sobre el émbolo, ¿qué conseguiré? Que el volumen disminuya, ¿vale? Es como cuando aprietas una jeringuilla. Vamos al siguiente. ¿Qué le pasa al volumen de una cantidad de gas que está a presión constante? Presión constante tendría que irme a este cuadro de aquí. La presión constante. Si la temperatura disminuye. Aquí lo que me está diciendo es que el volumen partido de temperatura ha de tener una relación constante. Si el volumen disminuye, la temperatura también disminuirá. Si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta, ¿vale? Por tanto, ¿qué le pasa al volumen de un gas que disminuye la temperatura? Si la temperatura disminuye, ¿vale? Un globo, imaginaros un globo que lo ponemos al congelador, si la temperatura disminuye, el volumen disminuirá, ¿vale? Al contrario, si la temperatura aumentase, el volumen de un globo aumentaría. Y por último, ¿qué le pasa a la presión de un gas cuando el volumen es constante? Aquí estaríamos ya en esta experiencia de aquí. Fijaros, la presión y la temperatura mantienen también una relación directa. Cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta. O al mismo tiempo, cuando la temperatura aumenta, la presión también se ve aumentada, ¿vale? Por tanto, aquí, cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta, ¿vale? Fijaros, presión y temperatura mantienen relación constante y directa. A mayor presión, mayor temperatura. El volumen y la temperatura también tienen la misma relación. Al aumentar el volumen, la temperatura también aumenta, pero en cambio la presión y el volumen es al revés. Un aumento de presión provoca una disminución de volumen. Es inversamente proporcional, ¿vale? Espero que os haya servido.